Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. En esta tarde quisiera compartirles lo que he aprendido acerca del lenguaje arameo y hebreo. Primeramente quisiera comenzar con el lenguaje hebreo. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo. Esto es porque ese lenguaje era el lenguaje más común que se utilizaba. Ahora no deberíamos confundir que el hebreo que se habla hoy no es igual el que se hablaba desde antes. El hebreo es parte de la familia de los antiguos idiomas semíticos. La mayoría de las palabras que se utilizaban solo llevaban tres consonantes. Am, Diciendo eso, el hebreo solo consistía en utilizar consonantes. No fue hasta después de unos siglos después de Cristo que se empezaron a incluir vocales dentro de esas palabras hebreas. La razón porque se estaba perdiendo ese lenguaje y para conservar cómo se pronunciaban esas palabras, qué significaban, tenían que incluir los vocales. Como hoy en día, imagínate tratar de hablar el español o en el inglés con solo consonantes, sería muy difícil. Un ejemplo acerca de eso que quisiera compartir es lo que leí es acerca del verbo escribir. En el español podríamos decir escribir, he escrito, estoy escribiendo, etcétera, etcétera. Am, el lenguaje hebreo, los consonantes que solo llevaba era K, T y B. En la palabra escribir, para decir escribir en el hebreo era K, T y B. Entonces, dependiendo de los vocales que usabas en medio de esos consonantes, cambiaba el significado de la palabra. Katab significa ha escrito, Ketub significa escribe, Koteb significa escribiendo, Katub está escrito y Katob escribir. También podríamos decir que el hebreo era un lenguaje un poco más complejo porque podrías decir más cosas que hoy en día se dicen en español en palabras más cortas. Por ejemplo, el Salmos 23 decía ahí en el artículo que el hebreo solo tiene 57 palabras. El español tiene 103 palabras y el inglés 122 palabras. Entonces, como en ese entonces se podía decir más cosas con menos palabras, significa que tenía un significado más profundo las palabras. También otro detalle que me interesó es que es muy diferente. Nosotros ahorita en el español usamos, por ejemplo, pasado, presente, presente perfecto, presente continuo, futuro, todos esos tipos de verbos en diferentes tiempos. En tiempos bíblicos, en el hebreo especialmente, solo existían dos formas, acción completa y acción incompleta. La acción completa se relacionaba como hoy en día usarlo para hablar del pasado y acción incompleta se refería usualmente para futuro. Generalmente no había tanta confusión entre esos dos, pero hay ciertos pasajes en la Biblia que no se podría definir tan claramente si debería estar en pasado o en futuro. Y de hecho ha sido de mucha discusión eso. Muchos eruditos han tratado de decir profecías en términos pasados, y eso es donde empieza a confundir. Dice, bueno, entonces no estaba profetizando, a lo mejor nada más estaba hablando de un evento en el pasado. Pero otros decían, bueno, no, es que lo está hablando de pasado, pero realmente se está refiriendo en el futuro, porque en el futuro ya está hecho. Entonces es ahí donde empezó a complicar las cosas un poquito más. Pero con la ayuda de leer el contexto, la idea, nosotros podemos llegar a una conclusión sana acerca de cómo debería ser interpretado ese pasaje. Ahora, continuando con el arameo fue originado en Mesopotamia. Y nosotros sabemos que Mesopotamia era el lugar principal, the first place, el lugar primero que se fundó en el mundo, podríamos decirlo, ¿no? Uh, nosotros hemos estudiado en la historia, en la escuela, que Mesopotamia era uno de los países más antiguos y podemos decir que el arameo vino desde esas raíces y dice que el arameo se empezó a esparcir por toda Siria. Ahora, si los hebreos hablaban únicamente en hebreo, y ese era su lenguaje, y en Canaán todas las otras naciones que estaban dentro de Canaán hablaban también hebreo, ¿cómo es que sucedió que los israelitas hablaran en arameo? Bueno, después de estudiando las escrituras, nosotros vemos que el rey Nabucodonosor se llevó a los israelitas y el lenguaje que se hablaba en Babilonia era
el arameo. Después de que Babilonia cayó, siguieron los persas y los persas hablaban en arameo también. Entonces, cuando ellos regresaron del exilio, ellos hablaban arameo. Por eso el libro de Esdras se encuentra escrito mayor parte en arameo. Entonces podríamos que concluir que se hizo ese lenguaje, el lenguaje primordial, aunque unos a lo mejor todavía sabían hablar hebreo, sabían leer hebreo, especialmente los rabinos y todos ellos, que casi todas las escrituras estaban en hebreo, pero en esencia el lenguaje común que se utilizaba era el arameo. Y por decirlo, en el Nuevo Testamento no es común, no es no común, perdón, es común que se hablaba en arameo. Cristo hablaba en arameo. Unos ejemplos que vi eran en Marcos 5:41 que dice Talita Kumi, o sea, niña, levántate. Y el otro en Marcos 15:34 que decía Eloi, Eloi, lama shabatani. Disculpen mi pronunciación, no sé hablar hebreo. Pero esos textos, perdón, no el hebreo, arameo, esos textos nos hacen entender que Cristo hablaba en arameo. Y en ese entonces era muy común utilizar ese lenguaje. Entonces, podríamos analizar que la mayor parte de las escrituras están en hebreo y en arameo. Hay partes en griegas también, pero no vamos a entrar en detalles de eso. Pero terminando, leí alguna parte del artículo que no es necesario saber el hebreo, porque hay gente que sabe el hebreo como no te imaginaras y estas personas han sido de más perdición para el pueblo de Dios que los que no saben hebreo. Porque ellos empiezan a entrar en tanto detalle, empiezan a trastornar las palabras y hay personas que casi no saben el hebreo, pero ellos tienen la esencia y ellos transmiten ese mensaje puro que está mencionando la Biblia. Es necesario conocer de alguna forma los términos en el hebreo, el arameo, pero no necesariamente significa que, oh, bueno, si no sabes, no vas a entender las escrituras claramente, entonces a lo mejor te estés perdiendo de algo. No, o sea, como dije al principio, el hebreo era profundo. A lo mejor hay unas palabras que en nuestro lenguaje no lo entendamos tan completamente como fue escrito. Nos podría iluminar un poco más de la idea que estaba tratando de transmitir, pero en esencia no es necesario. Es bueno saberlo, conocerlo, porque fueron los lenguajes originales que fueron escritos, pero nosotros tenemos fe que Dios ha transmitido su mensaje a través de todos los lenguajes que existen en el mundo. Que el Señor los bendiga.